Vamos a leer Lucas 23. Lucas 23. Lucas 23. El penúltimo capítulo del Evangelio de Lucas. Que curiosamente, no es curiosamente, sino que uno puede ver inmediatamente que Lucas, en su calidad de médico, ¿ya?, él toma al detalle cosas que los demás evangelios no tomaron. Y él es uno de los que más describe lo que respecta a la muerte del Señor Jesús. Cómo fue el proceso pre-crucifixión, la crucifixión misma y qué sucedió, tanto con el Señor mismo, así como con las personas, cómo éstas respondían ante tal situación. Y para lo cual, por tanto, los voy a llevar a que podamos leer desde el versículo 26 al 49. Sé que es harto, por lo tanto, más que yo lo único que les voy a pedir es que lleven una línea de lo que vamos conversando, ¿ya? Conforme vayan pasando los pasajes, transcurriendo los versículos, voy a hacer algún comentario y la idea es que sea una lectura y que después al final podamos orar, ¿ya? Yo creo que de todos los que están aquí, ninguno no ha escuchado, nunca ha escuchado de respecto a qué es lo que hizo el Señor en la cruz, ¿ya? O sea, todos sabemos, y de hecho es más, nuestra vida cristiana, el cristianismo se basa en este acontecimiento, que el Señor murió en una cruz, ¿ya?, prácticamente como la muerte peor habida en ese tiempo por los romanos, ¿ya? Si bien los romanos no inventaron la crucifixión, sí la perfeccionaron ¿con qué? Con un motivo de, primero, burla; segundo, que la persona que fuese a ser crucificada sufriera; y tercero, que esto fuera lo más doloroso posible, ¿ya? ¿Cómo, Mario? Entonces, y como tal, Lucas, siendo médico, ¿ya?, él expresa bastante bien lo que ocurría con el cuerpo del Señor Jesús, ¿ya? Le da una descripción bastante clínica de lo que estaba sucediendo, así como los demás lo estaban tratando. Consideramos que el Señor Jesús no solamente está pasando por una etapa que es netamente de brutalidad física, ¿ya?, sino que de partida hay una brutalidad emocional, que lo hablamos la semana pasada. ¿Recuerdan cuando el Señor sudó como sangre? El proceso se llama hematohidrosis, ¿ya? Muchos niños, cuando tienen un estrés crítico, sudan ahí un compuesto similar a la sangre, un sudor medio rojizo, ¿ya? Y podemos ver que todo ese proceso del Señor, a lo que implica este signo psicosomático, o sea, de lo que estaba viviendo el Señor en la cabeza, qué es lo que estaba pasando en su cuerpo, ¿ya? En este momento nosotros podemos ver en pleno cómo finalmente el Señor, en la carne, siendo carne, ¿ya?, Él fue molido por nuestras culpas, ¿ya? Y aquí depende de cada uno cuál es la postura, más que la postura, qué es lo que piensan. Que finalmente el Señor era inocente. Entonces recibió un castigo del cual no era culpable, ¿ya? Bien, entonces, primero que todo, este capítulo, cuando habla respecto a Jesús y su muerte, es interesante que empiece con Simón, ¿ya? Simón, un judío de otra región, que venía probablemente en época de Pascua, a celebrar la Pascua, volvían a Jerusalén y se lo calzaron y le tocó ayudar al Señor Jesús, ¿ya? Dice, y llevándolo tomaron a cierto Simón de Cirene, ¿ya?, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Estoy leyendo la Reina Valera. NTV. El versículo 26. Ya, lo que pasa es que estaba leyendo la NTV. Yo no cacho mucho 1960, entonces, ¿cómo digo? ¿Ah? Lucas 23, del versículo 26. 26. Ya. Es interesante porque fíjense que hay unos pasajes más adelante, que de hecho está en... Lo tenía anotado por ahí. Bueno. Ya, con respecto a por qué Simón. Bueno, Simón le tocó, ¿ya? Es interesante porque le tocó llevar la cruz del Señor. ¿Ustedes recuerdan un pasaje donde el Señor dice, el que quiera venir en pos de mí, tome su propia cruz y sígame? Bueno, a Simón le tocó literal. A Simón le tocó literal. Y eso es interesante, porque, por ejemplo, en Romanos 16:13, ¿ya?, muestra evidencia de que sugiere que los hijos de Simón se convirtieron en líderes cristianos, ¿ya? Dentro de ellos, por ejemplo, está, no sé si alguien puede leer Romanos 16:13, sí, rapidito.
Rafé creo que se llama uno de los hijos, que es el que comentan ahí en ese pasaje. Rufo, eso. Rufo. Gracias Emilia. ¿Ya? Entonces, él vivió en carne propia, él entendió literalmente qué es lo que significaba tomar la cruz y seguir al Señor. ¿Ya? Si bien nosotros tenemos esa imagen de que cuando el Señor llevó su cruz, de partida, el trazo hacia el Gólgota no era cortito. ¿Ya? Procuraban que fuera lo más largo posible. El Señor caminó aproximadamente casi 2,6 millas. ¿Ya? Y en traducción son como unos 4 kilómetros, si mal no recuerdo, si es que no me equivoco. Y no llevaba la cruz completa. ¿Ya? Era común que el madero transversal, eso estuviesen ahí, porque eran clavados en la tierra. Y llevaban solamente el madero vertical, pero no por eso era menor. En su totalidad la cruz, no sé si ustedes sabían, pesaba 136 kilos. ¿Ya? Los dos tipos de madera. Y solamente el travesaño vertical, ¿ya?, pesaba aproximadamente 56 kilos. O sea, es bastante. ¿Ya? Consideren que no era una madera totalmente tallada, por lo tanto astillada. Y el Señor, previamente a eso, había sido torturado. Por tanto, cuando él, obviamente su espalda, desgarrada muscularmente incluso, tocaba esto y trataba de respirar, se rameaba. O sea, era doloroso. ¿Ya? Más adelante el Señor Jesús habla con hijas, con hijas de él. ¿Ya? En donde estas, como dice el pasaje, dice, y le seguía gran multitud del pueblo, versículo 27, y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí, vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados, cubridnos, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? ¿Ya? Respecto a esto es interesante porque, como les comentaba, no tomaban el camino más corto. ¿Ya? Y obviamente había un desconsuelo, respecto a esta gente que estuvo con el Señor Jesús y que obviamente no solo era un maestro, sino que había afecto hacia él. ¿Ya? Había una grata comunión con él, no era menor, era el Señor, era el Salvador, ¿cierto? Y que estaba muriendo y que muchos probablemente no entendían por qué el Señor tenía que morir. ¿Ya? Vemos a Pedro que hasta último momento, como que no cachaba un día la micro mucho. Y el Señor les dice, no lloren por mí, sino que lloren por lo que está sucediendo. Fíjense, el Señor en este momento primero da profecía respecto a lo que iba a hacer del pueblo de Israel en lo pronto, ¿ya? Con la deportación probablemente tal, la destrucción del templo en el año 70, ¿ya? Y cómo en su momento dice, pucha, al parecer las embarazadas van a querer ser estériles en ese momento por cómo va a ser la catástrofe que va a estar, ¿ya? Y después él dice el Señor, fíjense cómo está la calidad humana, ¿ya? Si estando verde, o sea, si yo estando aquí, ¿ya?, si estando todas las cosas bien, me tratan así, ¿cómo va a ser cuando no esté? ¿Ya? Es una interpretación que hoy día leía muy interesante, ¿ya? Y porque si el árbol verde, como dice, hacen estas cosas en el seco, ¿qué no será? La idea de que si es que en el destino del inocente, o sea que Jesús se refiere a sí mismo, ¿ya?, si este es mi destino, ¿qué pasará con los que son culpables? Entonces, promesa y profecía en lo pronto y en lo futuro. Algo que es interesante es que el Señor, conforme llega y es crucificado, siempre hay palabra de Él. ¿Ya? Nunca hay una retribución de decir como pobrecito de mí, sino que Él asumió. Cuando el Señor en el Getsemaní dijo, Señor, ojalá si es que pueda pasar esta copa de mí, sino que se haga tu voluntad. ¿Ya? ¿Ustedes creen que dentro de eso estaba en parte la tortura que se le hizo al Señor Jesús? Hay algunos que dicen que era como un paquete completo en donde la carne tenía que sufrir, el espíritu tenía que sufrir, el alma tenía que verse quebrantada, y eso el Señor lo tomaba y lo llevaba a muerte. ¿Ya? Dios.
Pero aquí el trasfondo es mucho más profundo, porque consideren que el Señor, al momento de morir, ¿ya?, y el cargar todo el pecado del mundo, el de nosotros, pasado, presente y futuro, ¿ya?, Él literalmente es como si hubiera absorbido todo eso y por primera vez era apartado de la presencia del Padre, como hombre, y muere. ¿Ya? ¿Qué creen ustedes entonces? ¿Será eso? ¿Será que el Señor no entendía o no concebía el concepto biológico o físico de la tortura? ¿O era lo que quizás salía un poquito de su parámetro, en el sentido de que iba a estar separado de Dios? Vemos entonces cómo el Señor también era hombre, que tenía una relación con Dios. Y esto nos lleva a pensar, wow, Señor, o sea, llegaste a tal punto de estrés a causa de que tenías la idea o sabías que te ibas a estar separado de tu Padre. Y nosotros muchas veces hemos estado la vida completa separados del Señor, ¿cierto? Luego de esto, el Señor es crucificado, ¿cierto? Hay todo un proceso en donde el Señor lo crucifican, ¿cierto? Ponen estas cuñas grandes que son como de casi una cuarta más o menos de... Bueno, yo tengo la mano bien grande, es bien explícito, así. Consideren así el clavote. Como científicamente, biológicamente se han hecho estudios, y hablan de que no fueron oradas así en sus manos, sino que más bien sus muñecas, en donde justo pasa el nervio mediano es el que irriga nerviosamente, sensitivamente toda la mano. Por lo tanto, al momento de... ¿ya? Obviamente, o sea, el espasmo muscular es brutal, ¿ya? El espasmo muscular es brutal. Entonces llevaban también a él con otros dos, ¿cierto?, que eran malhechores, para ser muertos, y cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, le crucificaron allí, versículo 32, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. ¿Ya? En este momento el Señor también tiene una grata conversación con estos hombres. Fíjense, no sé si ustedes se dan cuenta, pero aquí cuando los malhechores primero se burlan de él, ¿ya?, y posteriormente uno de estos, ¿ya?, se da cuenta y le dice, Señor, acuérdate de mí. Y el Señor le dice, tú en estos momentos posteriores vas a estar en el paraíso conmigo. ¿Ya? No solamente le dice así como, Señor, acuérdate de mí, pucha, o sea, te estoy cachando que tú eres el Mesías, me quiero arrepentir ahora. ¿Ya? De partida, el primer ejemplo y el único que sale en la Biblia en donde hay redención en el último minuto. ¿Ya? Es exclusivo. ¿Ya? Y segundo, él, no sé si en humillación, no sé si en humildad, como queramos verlo, él dice, Señor, acuérdate de mí. ¿Ya? Pero el Señor, ¿qué le da como promesa? Conmigo tú estarás en el paraíso. ¿Ya? ¿Tú quieres que esté? No, yo te doy todo esto. Y lo habló, torturado, crucificado, con los nervios destruidos prácticamente, rozando toda su espalda destruida sobre un madero astillado, ¿cierto? Sus pies clavados, sus hombros dislocados, obviamente, y con incapacidad respiratoria. Entonces el exhalo del Señor, que estas fueron las últimas palabras que Él de alguna manera compartió con otros. ¿Ya? Compartió con otros. Porque posteriormente siempre es una oración, es un motivo de súplica al Señor. ¿Ya? Cuando le dice el Señor, por ejemplo, consumado es, ya es una conversión netamente con el Señor. Pero aquí está hablando con un tercero. ¿Ya? Entonces el Señor dispuso aún en su dolor su ministerio. Salvar a otros por medio de él. ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! ¿Ya? Históricamente el efecto principal de la crucifixión, como les comentaba, es más que la tortura como tal, es restringir la respiración. ¿Ya? O sea, que si queréis respirar y queréis seguir tratando de vivir la mayor cantidad de tiempo posible, que te duela. ¿Ya? Pero no un dolor así como un pinchazo, sino que de verdad es brutal. ¿Ya? Hay procesos asociados a cómo es la circulación, ¿ya? A cómo obviamente hay fallas cardíacas, ¿ya? Hay deshidratación, ¿ya? Y conforme a cuánta era la resistencia o la tolerancia al dolor de los que estaban crucificados, les rompían las piernas o no, para que este proceso fuera mucho más rápido,
ya que no se podían apoyar, porque obviamente la pierna, si bien era doloroso por el clavo que tenían en los pies, podían mantener el cuerpo, podían levantarse, erguirse un poco y poder respirar. ¿Ya? Curioso es, el Señor sabe que no fue necesario romperle las piernas, porque Él murió antes. O sea, la tortura fue tremenda. ¿Ya? Más encima, cuando al Señor lo llevaron, le pusieron ahí, aquí yace el rey de los judíos, ¿cierto? También es interesante el hecho que le hayan puesto ahí un letrero que dijera el rey de los judíos, ¿ya? Porque si no, no sé si recuerdan, pero los fariseos no querían que se pusieran, ¿no? Sino que para ellos era como un motivo de burla. Y el César dijo, lo que he dicho, ¿ya? Tenía su qué. ¿Y por qué? Porque no encontraba culpable al Señor. Y es más interesante el hecho porque aún los que lo torturaron en ese momento, uno de los soldados romanos se dio cuenta y cuando el Señor murió y exhaló por última vez, dice efectivamente era el rey. Era el rey. Ya. Y eso está en el versículo 34 al 38, donde dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otros salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios, los soldados también le escarnecerían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Habla también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas que decía, este es el rey de los judíos. Si el Señor tenía obviamente en su toda potestad, tenía la opción de salvarse, ¿sí o no? Pero si se salvaba, no llevaba a cabo la consumación del plan, ¿sí o no? Exacto, la misma voluntad de Dios. Entonces, ¿qué frenó al Señor para Él llegar y bajar de la cruz? El amor. El amor. Y ahí sacamos a colación ese maravilloso pasaje que todos nos sabemos de memoria, Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios el mundo. Bueno, aquí vemos el de tal manera, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ya? Y aún los gobernantes se burlaban de él, los soldados también le escarnecían, como comentábamos. Y aquí hay una frase, una cita que encontré que dice, toda esta situación puede ser dicha de la siguiente manera, apropiadamente, que el amor fue lo que mantuvo a Jesús en esa cruz, no los clavos. Interesante. Entonces, y después seguimos. Hablamos del criminal un poquito, dice, cuando hablaba con el criminal, por ejemplo, en Mateo 27 y Marcos 15, que reflejan esta misma historia, dan a entender y comentan que los dos criminales se burlaron de él. ¿Ya? Pero uno cambió de actitud, vio algo en el Señor. De partida lo reconoció inocente, probablemente lo conocía, probablemente en algún momento haya hablado con él. ¿Ya? Entendamos que mucha gente vio al Señor, ¿ya? Así como los que las lamentaban, así como los fariseos. El Señor era conocido. ¿Ya? Y aquí hay algo muy extraordinario, como les comentaba, que esta conversación al borde de la muerte, ¿ya? Como les comentaba, es el único ejemplo de la Biblia de la salvación de último minuto. ¿Ya? O sea, es un ejemplo excepcional. ¿Ya? El Señor también predispone esa alternativa, pero no es la idea. No es la idea. ¿Ya? Porque si no, habría más ejemplos. ¿Ya? El Señor hace milagro y milagro y milagro y muestra obras de salvación donde finalmente de todas las formas había y por haber, Él compartió su palabra, dio un sermón, hizo milagros, y aún así hasta el último minuto dio esta oportunidad a este ladrón. Podríamos hablar, pero qué injusto. Uno podría decir, qué injusto, porque de ser así, vivo una vida y cuando cacho que me estoy muriendo, como que ahí digo, Señor, te declaro Señor y Salvador y me voy para el cielo. Pero no es así. Nosotros sabemos que hay una transformación, sabemos que hay un arrepentimiento de por medio, que hay una convicción. ¿Ya? Ese entendimiento o esa forma de ver las cosas no van a llevar a nada, porque va a ser un falso arrepentimiento. Obviamente. Va a ser una falsa revelación, porque como ya más o menos cacho la lógica de la salvación, ¿ya? La lógica de la reconciliación, ¿ya?
No puedo pensar de esa misma manera. Entonces, y para terminar, el Señor lo último que dice, ya hablando solamente con el Señor, dice, consumado es. Ahí dice el versículo 44-46, cuando el Señor muere en la cruz, cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció. Y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús clamó a gran voz y dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró, exhaló su última gota de aliento. Aquí hay un simbolismo, más que un simbolismo, hay una analogía muy maravillosa en donde, si nosotros recordamos el Génesis, es el Señor el que le dio el aliento de vida al hombre. Y el Señor en su última voluntad, como hombre, expira, hace lo opuesto, o sea, le entrega al Señor. Y es más interesante aún porque el Señor dice, aquí te entrego mi espíritu. El Señor decidió morir. No es que haya muerto a consecuencia de, sino que el Señor decidió morir. El velo, siempre hemos hablado que se rasgó de arriba hacia abajo. Bueno, la forma más fácil de interpretarlo es decir, bueno, es el Señor el que abrió su voluntad a todos. Dispuso su voluntad. Porque humanamente hablando no se podía de la otra manera. ¿Ya? Históricamente hay algunos, valga la redundancia, historiadores que hablan respecto a el hecho de que hubo un eclipse brutal al mediodía, entre las 6 y las 9 de la noche. Que hubo un eclipse y un terremoto. ¿Ya? Por ejemplo, Flavio Josefo lo comenta. ¿Ya? Hay un erudito, no me acuerdo dónde, cómo se llama, perdí la hoja. Lo tenía aquí. Bueno, se los comparto. Pero comentan esto respecto a cómo era el eclipse. O sea, hay una descripción histórica. Y posteriormente a la muerte del Señor hay una reacción que muchos estaban presentes. O sea, había dolor. Pero lo más triste es que cuando el Señor murió, nadie entendió de alguna manera en el momento por qué había muerto. El Señor lo venía diciendo desde hace mucho tiempo. Pero en cómo reaccionó la gente, porque posteriormente lo podemos ver cómo reaccionaron, por ejemplo, los mismos discípulos del Señor, ¿ya? Que estos volvieron a sus actividades normales. ¿Ya? Al no tener al Señor Jesús de lado, no supieron qué hacer. Es más, se lamentaron y ellos... Entonces todos vieron obviamente con temor, con llanto, con lamentación, la muerte del Señor Jesús. Es esperable que no sea nuestra respuesta humana, pero en el entendimiento espiritual era otra cosa totalmente distinta. El Señor daba gloria. ¿Por qué? Porque su Hijo murió. Porque consumado es, como dice la palabra tetelestai, consumado es, ¿ya? Fue hecho, fue perfecto, ¿ya? Fue pagado. Y no mucho a veces vemos lo que el Señor efectivamente hizo en la cruz, ¿ya? En el primer siglo la gente lo vio como un lamento. Murió el Mesías y lo mataron los romanos. Pero el Señor daba gritos de júbilo y gloria. ¿Por qué? Porque nuevamente el hombre puede volver a tener comunión con el Señor. Y conforme a esto, vamos a orar, vamos a hacer una oración y vamos a cantar una canción que habla sobre esto. ¿Ya? De hecho, por ejemplo, aquí tenía marcado así como, ¿qué tan cercanos eran los que se lamentaban? O sea, ¿qué tan amigos eran del Señor? Porque estaban con Él por las circunstancias. ¿Cómo es que lloraron y lamentaron y no se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo? ¿Ya? Eran demasiado cercanos a Jesús para ver que tan maravilloso era su muerte. Y olvidaron su promesa, que en Él se levantaría de nuevo. Porque el Señor les dijo, yo voy a morir, pero voy a resucitar el tercer día. Pero parece que se le olvidó eso. Entonces, el motivo del video, más que un video así como de introducción, es que nosotros nos podamos ahí dejar en la máquina del tiempo mental, ponernos en esa situación y decir, Señor, ¿cómo yo te recibiría esta noticia? Si yo te sigo, si yo te conozco, he aprendido de ti, he compartido contigo. Tu muerte, ¿cómo la recibo? ¿Como un lamento y me quedo en eso y sigo mi vida? ¿O veo la gloria de lo que sucedió en ese momento? En donde yo puedo decir, Señor, consumado es, gracias porque tú llevaste todos mis pecados, ¿ya? En perdón. ¿Oremos? Ya.
Bueno, vamos a hacer una oración al Señor. Perdón. Hay una canción que se llama La Gloria de la Cruz, ¿ya? Vamos a cantársela al Señor y decir: Señor, gracias porque hoy, a través de tu lectura, cuánto más podemos aprender de estos hechos, Señor, históricamente, lo que ha ocurrido, Señor. Y es maravilloso ver lo poderoso que tú eres, Señor. Gracias, Padre, por lo que hiciste en la cruz, por el concepto y por el amor que tú tuviste de nosotros, ese amor inagotable, ese amor ágape, Señor, en donde podemos ver tu gloria completamente, en donde podemos verte exaltado en lo sumo, cumpliendo los propósitos y la voluntad del Padre, tu promesa, Señor. Gracias, Señor, por lo que tú hiciste en la cruz, porque todo mi pecado, todo mi arrepentimiento lo llevaste en esa cruz, Señor. No puedo calcular una gota, dice, si fuera un vaso todo el sufrimiento, una gota sería un dolor incalculable, incapaz de con el entendimiento humano, y tú lo llevaste sobre ti, Señor. Siendo Dios, te despojaste de todos tus atributos, te despojaste de todo lo que eras, Señor, para gloria tuya. En este tiempo te cantamos, Señor, que no sea algo emocional, sino que entendamos de corazón lo que tú hiciste en esa cruz ese día, Señor, previo a las Pascuas, previo a las fiestas, Señor, donde podamos ver la gloria tuya, donde podamos ver el completo entendimiento, Señor, y revelación de lo que implicó tu muerte. Gracias, Señor. Y te cantamos a ti. Como en tu perfecto plan mi pecado perdonó, cuando al morir mi culpa el Cordero la llevó. Cuán sabio y soberano Dios su gloria mostrará, cuando en su trono el pecador se regocijará. Oh, la gloria de la cruz, tu Hijo enviaste a morir, mi vida dejaré atrás para conocer la gloria de la cruz.
aquellos que habían de creer. Amor inagotable que no puedo comprender. La gracia que me perdonó, tu Hijo ahora soy. Amado por la eternidad, lo que hiciste, oh Dios. Oh, la gloria de la cruz. Tu Hijo enviaste a morir. Mi vida dejaré atrás para conocer. Oh, la gloria de la cruz. Tu Hijo enviaste a morir. Mi vida dejaré atrás para conocer la gloria de la Señor, que hoy sea un día en donde podamos ver tu gloria, Señor, gozar tu regalo, Padre. Y te damos gracias y te entregamos esta reunión a ti, Señor, conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús, Señor, gracias por tu inconmensurable amor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, sin más, buenas noches. Podemos retirarnos. ¿Hay cumpleaños o no hay cumpleaños? No, derecha, así que... Bueno, démosle gracias al Señor y nos vemos entonces, pues, el próximo miércoles. Cuídense, que estén bien. El sábado la Clau se despide. Chao, Clau. Bueno, la Pati y el Juan se fueron. Qué fome. Chao, chicos, que estén bien. Ah, están aquí. ¿Cómo están? Y bueno, eso, que el Señor les bendiga. Se escucha el sonido de las campanas, corazones vuelven a despertar. Puedo ver el brillo invadir desde las ventanas de los amaneceres de libertad.